Ya, muchas gracias. Perdón, estaba sin micrófono, así que voy a saludar nuevamente, ¿cierto?, a los intervinientes a nombre del tribunal, dar la bienvenida y efectuar algunas prevenciones a efectos de que la audiencia se desarrolle con normalidad. En primer lugar, se indica, ¿cierto?, que la audiencia se está llevando a cabo de manera híbrida. Esto es con el tribunal instalado presencialmente, más un alegato presencial y dos alegatos por videoconferencia. Antes de comenzar, también solicitamos a los abogados, a los intervinientes, apagar o silenciar sus teléfonos celulares, también desconectar o apagar las alarmas sonoras que tengan vinculadas con dispositivos electrónicos que estén utilizando. Se solicita también mantener el micrófono silenciado mientras no estén haciendo uso de la palabra, solo encenderlo cuando les corresponda intervenir. Se prohíbe también la grabación individual de la videoconferencia y se prohíbe también la toma o captura de fotografías de la misma. Una vez comenzada la audiencia está prohibida su interrupción, por lo tanto solicitamos a quienes están interviniendo de manera telemática adoptar los resguardos pertinentes a efectos de evitar la entrada o salida de personas al lugar elegido para la videoconferencia de manera de no interrumpir la misma. En caso de que la audiencia se vea interrumpida por desperfectos técnicos, sin afectar el derecho a defensa de las partes, el tribunal decretará un receso por un tiempo prudencial a fin de solucionarlo. Si esto no fuera posible, se decretará un nuevo día y hora para la vista de la causa. Se recuerda que, de acuerdo al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, está prohibido presentar en la vista de la causa defensas escritas, por lo tanto también está prohibida dar lectura a estas defensas, sea que estén contenidas en formato físico como en formato digital. Respecto del orden de la audiencia, en primer lugar se escuchará la relación, en segundo lugar se escuchará la reclamación o el alegato del abogado de la reclamante de la empresa en la causa R39-2021. En tercer lugar se escuchará los alegatos de la reclamante de los denunciantes en causa R55-2022. Y finalmente se escuchará la intervención de la Superintendencia del Medio Ambiente, quien alega por ambas reclamaciones. Para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal se instala con los ministros señor Iván Janter Ampuero, Carlos Valdovinos Geldes y Javier Millar Silva, quien habla y quien preside. Dicho eso, entonces, damos inicio formalmente a la vista de la causa rol R39-2021, caratulada Colbún S.A. y otro con Superintendencia al Medio Ambiente, con causa acumulada rol R55-2022. Y en primer lugar, vamos a solicitar a los abogados de las partes que se identifiquen con su nombre completo, su RUT e indiquen el nombre de su representada. Para estos efectos, ofrezco la palabra en primer lugar a la parte reclamante en la causa R39, representada por el abogado don Matías Montoya. Don Matías tiene la palabra. Don Matías Montoya parece que no escuchara. ¿Está escuchando? ¿Tiene retorno? Sí, sí, escucho perfecto. Ok, le ofrezco la palabra entonces para que se identifique con su nombre completo, su RUT, e indique el nombre de su representada. Muy buenos días. Bueno, Matías Montoya Tapia, RUT 13.232.975 3. Represento a la empresa Colbún S.A. Muchas gracias, don Matías. Para los mismos efectos, ofrezco la palabra al abogado de la reclamante en causa R55, señor Durán, entiendo que es. Lo que es, lo que es. Abogado Ricardo Andrés Durán Bocosén, cédula de identidad 13.307.792-8, y lo hago en representación de los vecinos de Coronel. He dado el número, es difícil de individualizar en este. Gracias, colega. Le pido que silencie el micrófono si concluyó su intervención.
gracias. Y finalmente ofrezco la palabra al abogado señor Montero por la reclamada. Gracias, señor ministro presidente. Alega por la Superintendencia del Medio Ambiente Juan de Dios Montero Fermandoa, RUT 18-395-573-K. Gracias, colega. Bien, para el desarrollo y orden de la audiencia, perdón, no veo al señor Durán. No sé si tiene un problema de conexión. Se ve don Andrés. ¿Tenía un problema de conexión? No, es que sí, apago la cámara, señoría, porque para tener la mejor resolución y conectividad. Ya, le vamos a pedir que si tiene algún problema de conexión, que lo haga saber. De todas maneras estamos viendo acá, pero podría pasar inadvertido. Señor Montoya, ¿usted tiene la mano levantada? Ministro, lo que pasa, solamente me informan que nosotros no los vemos. Yo por lo menos no los veo, no veo a los ministros ni tampoco veo al abogado que está en calidad presencial. No sé si eso se va a corregir o es propio el sistema. Debieran tener imagen, debiera verse. Nosotros tenemos una imagen acá que debiera ser la misma que tienen ustedes. La unidad informática está viendo el punto. Ahora sí. Ahora sí tienen la imagen completa. ¿Tienen la imagen? Y cuando usted habla, ahí se ve toda la sala. Sí. Muy bien. Bien, decía entonces, continuando, decía entonces que se comunica a las partes que la presente audiencia está siendo grabada, está siendo transmitida por streaming y un registro de esta quedará a disposición de las partes en la página web del tribunal. Actúa como relator el señor Carlos Helenberg Ollarse. Actúa también asistiendo al tribunal como soporte técnico el ingeniero informático señor Javier Subiabre Añasco, y está también presente la oficial de sala, señora Evelyn Risco Huanchupán, y el equipo de comunicaciones del tribunal por medio de la periodista, señora Antonieta Daine Ortiz. Dicho eso, entonces, vamos a comenzar con la relación. Señor relator, puede comenzar con... Perdón, antes de comenzar con la relación, voy a verificar que se esté recibiendo correctamente por los abogados que no están en la sala. Señor Montoya, ¿está recibiendo correctamente? ¿Correctamente? Sí, escucho bien y también veo la sala. Señor Durán. Se ve perfecto, presidente. Ok, muchas gracias. Señor relator, entonces puede comenzar con la relación. Gracias, presidente. En estos autos ROL R39-2021 compareció el 29 de diciembre de 2021 la empresa Colbún Sociedad Anónima interponiendo reclamación del artículo 17, número 3 de la ley 20.600 contra la resolución exenta 2412 de 11 de noviembre de 2021 que resolvió el procedimiento sancionatorio ROL D61-2021 de la Superintendencia y le aplicó la sanción consistente en multa de 345 unidades tributarias anuales. Se trata de una infracción clasificada como leve por incumplimiento de resolución de calificación ambiental correspondiente al siguiente cargo que leo y cito textual. Los componentes y o equipamientos de la primera y única unidad generadora de la Central Termoeléctrica Santa María o Complejo Termoeléctrico Santa María son distintos a los autorizados, lo que se expresa en la instalación y utilización de dos puntos. Turbina eléctrica posee una potencia nominal de 369.989 kilowatts y una presión de ingreso de 166,7 bar, un generador eléctrico de 468 megavolt, un transformador de poder que posee una potencia de 460-490 megavolt, un transformador de servicios auxiliares de 60-72 megavolt y una chimenea de 130 metros de altura y sección final superior de 5,4 metros de diámetro.
del cargo. Colbún solicita en su reclamación judicial dejar sin efecto la resolución recurrida, ordenar a la SMA a dictar una nueva resolución sancionatoria que absuelva a Colbún y Costas. Por su parte, los autos acumulados, rol R55-2022, compareció el 22 de agosto de 2022 el abogado señor Ricardo Durán Mococaín por una colectividad de personas denunciantes y vecinos de Coronel, quien presentó reclamación del artículo 17 número 3 contra la resolución exenta número 1235 de 28 de julio de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que rechazó en todas sus partes un recurso de reposición contra la resolución sancionatoria. En su reclamación judicial, el abogado pide que se disponga la nulidad de la resolución 1235 y se ordene a la SMA dictar aquella resolución que corresponda conforme a derecho. El proyecto, en síntesis, considera la instalación y operación de un complejo de generación térmica con una potencia de 700 megawatts equipado con 2 turbinas a vapor de 350 megawatts de potencia cada una en un terreno de 30 hectáreas a 700 metros al sureste de la ciudad de Coronel, en la región del Biobío. Actualmente la central tiene construida y operando solo una de las unidades, de acuerdo a los antecedentes, y en particular la empresa es titular de la RCA número 176-2007 de la ex Comisión Regional del Medio Ambiente de la región del Biobío, y también existen 2 resoluciones de calificación ambiental vinculadas a la línea de alta tensión y sistema de manejo de cenizas. El presente juicio está relacionado con dos sentencias dictadas por este tribunal a propósito de 2 archivos de denuncias contra el proyecto de autos. La primera sentencia es la dictada en autos rol R53-2017, que había acogido en su oportunidad parcialmente el reclamo y ordenado a la SMA el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Colbún S.A. Esta decisión fue dejada sin efecto por sentencia de casación en los autos rol 3470-2018 de 9 de julio de 2019, oportunidad en la cual la excelentísima Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo, solo en cuanto ordenó a la SMA retrotraer el procedimiento sancionatorio que había iniciado esa autoridad contra Colbún en cumplimiento de la sentencia del tribunal rol R53. Es retrotraer a la etapa anterior a la dictación de la resolución de archivo para el solo efecto de que continúe con la fiscalización a fin de dilucidar la efectividad de las denuncias y de ser efectivas entonces que puedan constituir infracción conforme al artículo 35 de la LOSMA. Luego, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada por la Corte Suprema, la SMA entonces dispuso retrotraer el procedimiento administrativo rol D13-2018 que seguía contra la empresa, para, una vez agotadas las actividades de fiscalización, conforme da cuenta el informe DFZ 2019-1532, proceder a un segundo archivo de las denuncias. Con ocasión de esa decisión, entonces se vuelve a interponer por los vecinos de Coronel denunciantes una reclamación judicial en los autos rol, en este caso R18-2019, los cuales se dictó sentencia definitiva con fecha 31 de marzo de 2020, acogiendo la reclamación en términos que, comillas, se anula totalmente la resolución reclamada, que corresponde al segundo archivo, debiendo la superintendencia dictar la resolución que en derecho corresponda. Este fallo R18-2019 se encuentra firme y los recursos en su contra fueron declarados inadmisibles. Destaco que este tribunal tuvo por no controvertido el hecho que, comillas, existieron las siguientes diferencias entre los equipos autorizados en ella, se refiere a la RCA, y los instalados efectivamente, que la sentencia luego individualiza todos los equipos en el considerando 13. De acuerdo a su considerando 21, prosigue el fallo, comillas, si la denuncia está referida a una materia de competencia de la SMA y cumple los requisitos de seriedad y mérito suficientes, el procedimiento sancionatorio se debe iniciar. Considerando 29, la RCA constituye el acto administrativo terminal de la evaluación ambiental vinculante y obligatorio en todas sus partes para el administrado. Y en su considerando 33 se razona que, comillas, todas las infracciones del artículo 35 de la LOSMA son de mera actividad y de peligro abstracto, es decir, son formales. La sentencia fue pronunciada por la ministra señora Cibel Villalobos Volpi y los ministros el señor Jorge Retamal Valenzuela y don Luis Aedo Mora, este último integrando por mecanismo de subrogación legal. Los 2 primeros se inhabilitaron en el procedimiento de autos previa petición de Colbún S.A. en su reclamación.
Constan en autos con certificado de ministro de Fe de la SMA la formulación de cargos en el procedimiento D61 con sus antecedentes fundantes previos relativos a denuncias, archivos, actuaciones desarrolladas entre los años 2015 a 2019. Consta escrito de descargos del titular, dictamen, resolución sancionatoria, recurso de reposición de los denunciantes, traslado del titular y resolución administrativa que resuelve ese recurso y que es también una resolución reclamada en estos autos. En cuanto a la reclamación de Colbún, la reclamante alega que la resolución sancionatoria es ilegal al carecer de motivación suficiente. Señala que la SMA, sin agregar ningún antecedente nuevo, habría cambiado su postura relativa al archivo de las denuncias de que ha conocido desde 2015. En general, la reclamación argumenta contra la infracción determinada por la SMA, señalando que las eventuales diferencias en determinados componentes no constituyen una infracción a la RCA conforme al concepto de modificación, lo que habría sido confirmado por el Servicio de Evaluación Ambiental en varias oportunidades, y además que dichas diferencias técnicas entre lo evaluado y lo actualmente en operación no generan impactos ambientales. Detallando estas alegaciones, Colbún indica que la central termoeléctrica Santa María cumple con la normativa ambiental que la regula, en especial con la norma de emisión para centrales termoeléctricas, con las mejores prácticas de la industria al día de hoy en cuanto a reducción de emisiones atmosféricas y siguiendo también las disposiciones establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Concepción Metropolitana. Contando, según indica, con aprobación por parte de la SMA de ensayos de validación anual del sistema de monitoreos continuos de emisiones y destacando que la central se encuentra sujeta a un plan de compensación aprobado en 2011. Alega además que el incumplimiento de la RCA se fundaría en la tabla número 2 de la resolución reclamada denominada Sistematización de Modificaciones efectuadas por Colbún. La empresa cuestiona dicha tabla por errores de forma y fondo, en particular porque la SMA habría entendido que los equipos técnicos señalados en la tabla son independientes uno del otro, de manera que no todos estarían amparados por los pronunciamientos de autoridad que indica la reclamante en su libelo. Esto último es descartado por la empresa porque, por un lado, todos los equipos se encontrarían regularizados y, por otro, porque existiría una contradicción en la propia resolución sancionatoria, la que daría a entender en su nota al pie de página número 18 que tanto la turbina electrónica como el resto de los equipos están amparados en pronunciamiento de consulta de pertinencia y resolución interpretativa de la RCA, al ser parte de un mismo sistema eléctrico de generación eléctrica de la central. Añade Colbún que la RCA corresponde a un acto flexible que puede sufrir modificaciones en el tiempo y donde no todo su contenido puede configurar un hecho infraccional. Naturaleza flexible argumenta que se puede ver en el concepto de modificación del artículo 2, letra G del RCIA. Así entiende que el caso de auto se ha transformado en la discusión de modificaciones menores que no tienen carácter sustancial y que en algunos casos son meramente descriptivos, no pudiendo configurarse los hechos infraccionales del 35A y B de la LOSMA. Complementando, se refirió a la consulta de pertinencia de la chimenea. Alega que Colbún consultó, entre otras materias, los cambios en las dimensiones o características físicas de la chimenea de la central, siendo corroborado por el órgano competente de la época que las modificaciones no constituían cambios de consideración y además que no existen impactos ambientales nuevos sustanciales ni se modifican medidas de compensación, mitigación o reparación. Relacionado con ello, plantea un análisis de la modelación de emisiones en la consulta de pertinencia y 2 informes técnicos presentados ante la SMA en el año 2018, alegando que esta autoridad, al formular cargos, contaba con antecedentes elaborados por el DICTUC. En el mismo sentido, Foja 27 se refiere al mérito de la resolución exenta 15 de enero de 2017 de la Dirección Ejecutiva del SEA, correspondiente a resolución interpretativa de RCA del proyecto, y también a resolución que rechazó recurso de reposición contra esta última, ambas invocadas en el sentido de que la diferencia de estos 20 megawatts no constituye, según la reclamante, una modificación de proyecto que requiere ingresar al CEIA. También cuestiona que en la tesis de la SMA lo importante sería un incumplimiento descriptivo o de papel independiente del efecto ambiental. Acusa que era deber de la SMA, en atención al principio de coordinación, tomar en cuenta los pronunciamientos del CEA, en particular de noviembre de 2018 y febrero de 2019, en el contexto
del procedimiento sancionatorio iniciado como consecuencia del anterior fallo R53-2017. Alega que en el expediente de fiscalización de 2019 se reconoció que las modificaciones no generaron ningún efecto ambiental relevante que no hubiera sido incluido en la evaluación ambiental, concluyendo Fojas 34 que a partir de los antecedentes técnicos aportados se puede deducir que la central se encuentra operando bajo mejores condiciones ambientales a las originalmente evaluadas, conforme al análisis técnico que se plantea entre Fojas 34 y 38, destacando que ello habría sido reconocido por la propia SMA en un recurso de casación contra el fallo R18-2019 y también en el acto reclamado, considerando 170 y 171. Insiste entonces la empresa que el expediente administrativo actual no guarda relación alguna con la resolución reclamada, que no es controvertido que la formulación de cargo y resolución final se basan en los mismos antecedentes que llevaron al archivo en 2 ocasiones, lo que la lleva entonces a denunciar en el nivel una infracción al principio de confianza legítima, tipicidad, culpabilidad, actos propios y afectación a derechos adquiridos de buena fe. Por otro lado, la empresa señala que el error más importante en este caso sería asumir que la sentencia R18-2019 exige a la SMA sancionar a Colbún. Alega, por tanto, un prejuzgamiento por parte de la autoridad y una inversión a la carga de la prueba en contra de Colbún, lo que constituye en sus términos una puñalada al corazón del debido proceso. Por último, cuestiona la aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, en particular respecto a la afectación al sistema jurídico de protección ambiental. Alega que ninguno de los factores señalados en las bases metodológicas de la SMA se justifica para aumentar la sanción, sino todo lo contrario, en tanto no se verifica una infracción de entidad suficiente para que se considere lesionado el sistema jurídico de protección ambiental de manera significativa. Por tanto, la SMA se habría excedido en considerar que ha habido una vulneración al sistema jurídico de protección ambiental de carácter medio-alto, cuando se trata de una infracción leve. Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente, informando por el rechazo de esta reclamación, indica que la resolución sancionatoria es legal, destaca que hay hechos indiscutidos, tales como las modificaciones que fueron introducidas al proyecto aprobado, que la segunda materia no discutida se refiere a otras infracciones en que haya podido incurrir Colbún, fuera de aquellas que fueron incorporadas en la formulación de cargo. La tercera materia no discutida, en su entender, consistiría en que las modificaciones que formaron parte de la imputación no constituyen una modificación que debe ingresar al CIA, agregando que es pacífico que la SMA no imputa elusión. Por último, el cuarto aspecto sería, no discutido, sería que la SMA no imputó la generación de efectos ambientales negativos como consecuencia de la infracción. Añade que el tercer tribunal ambiental descartó las alegaciones de la SMA pasadas, anteriores, relativas a que no era posible sancionar cualquier infracción, condicionando, en su parecer, el tribunal el resultado del procedimiento sancionatorio que ordenó iniciar. Entiende la SMA que los hechos que configuran la infracción no han sido cuestionados, pero que ha cambiado su calificación jurídica en base a la decisión judicial. Afirma que no existen antecedentes nuevos, en la medida en que no existe mayor discusión sobre la efectividad de las modificaciones llevadas adelante por Colbún, empresa que según la reclamada estaría planteando alegaciones ya resueltas. Añade que la postura de Colbún es improcedente por cuanto los pronunciamientos previos emitidos por la Administración fueron anulados por el Tribunal, descartando las alegaciones sobre hechos adquiridos y similares, toda vez que mantener la fuerza vinculante de esos pronunciamientos más allá de su extinción, insistiendo la Administración en su decisión de archivo, pese a la sentencia judicial, deslindaría con la prevaricación. Sobre el carácter flexible de la RCA, señala la Superintendencia que la alegación de Colbún omite el pronunciamiento de la ya referida sentencia R18, desconociendo el carácter vinculante de esa decisión e insistiendo en una argumentación que ya fue desechada. Puntualiza la SMA que la reclamante espera que el tribunal, con una composición diferente, pueda emitir un pronunciamiento contradictorio, lo cual vulnera el efecto de cosa juzgada. La SMA también estima que la decisión del tribunal es absolutamente inseparable de los fundamentos que justifican la ilegalidad de la decisión de archivo. Al respecto, desarrolla el principio de estricta sujeción a la RCA, puntualizando que la consulta de pertinencia no es un mecanismo que contemple la ley para
modificar el contenido de una resolución de calificación ambiental, citando también aquí al respecto la sentencia del tribunal. Agrega la SMA que una desviación respecto a lo mandatado por RCA cabe inevitablemente dentro del tipo del 35A de la LOSMA, sin que ello determine la gravedad de dicha infracción. La reclamada también cuestiona que los argumentos de la empresa no se dirigen a negar la infracción, sino su significancia o gravedad, lo cual no sería un asunto de mayor controversia, ya que se encuentra establecido en la resolución que esta no generó efectos ambientales, razón por la cual fue calificada leve. Y en segundo lugar, que los argumentos de la reclamante persiguen una forma de principio de oportunidad que fue negado expresamente por la sentencia del tribunal. Por último, sobre las ponderaciones de la vulneración al sistema jurídico, informa que no resulta procedente intentar desvirtuar la concurrencia de esta circunstancia en virtud de la inexistencia de los efectos generados por la infracción. Descarta además que la resolución reclamada no se haya referido a los factores que, según las bases, se deben considerar al analizar la concurrencia de esta circunstancia, y explica al respecto que se señaló que el incumplimiento de una RCA inevitablemente conlleva una merma en el objetivo que se traza con este instrumento y su efectividad, lo que se torna relevante al tenor del artículo 24 de la Ley 19.300. Ya finalizando, expone que solo respecto de la modificación de dimensiones de la chimenea de Colbún se contaba con un pronunciamiento de pertinencia y informa indirecta respecto a la turbina eléctrica. De esta manera, todos los demás equipamientos fueron modificados por el titular sin contar con un pronunciamiento de autoridad. De manera que apartarse de la RCA, que basada en un estudio de impacto ambiental, sin contar con ningún tipo de pronunciamiento previo de autoridad, corresponde, según lo informado, a un proceder que resta eficacia a la normativa ambiental en zonas saturadas para MP 2,5 concentración diaria. En cuanto a la reclamación R55-2022 de los denunciantes dirigida contra el rechazo de recurso de reposición presentado contra la resolución sancionatoria, dicha parte considera contrario a derecho que se traten todos los incumplimientos a la RCA de Colbún como una sola infracción. Estos reclamantes pedían a la SMA en su reposición dictar una nueva resolución sancionatoria, tratando cada hecho como una infracción individual, recalificándolas como gravísimas o al menos graves y efectuando una correcta ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA. Según el reclamo judicial, la resolución que resuelva el recurso es escueta, se remite a la formulación de cargos para descartar entonces una ampliación de infracciones. Alegan que en la formulación de cargos se utiliza el plural, tanto para hechos que constituyen infracción, por lo que no se afecta la congruencia del proceso ni la defensa de la infractora. Según los reclamantes, es evidente que cada incumplimiento constituye un hecho infraccional por sí solo, citando en favor de su postura la causa R6-2013 del Segundo Tribunal Ambiental y descartando que el sistema eléctrico constituya una universalidad jurídica. Añaden que no es efectivo que todas las infracciones formen parte del sistema eléctrico, refiriéndose al caso de la chimenea. Como segunda cuestión, alegan una errada calificación de la infracción, explican que el error consiste en que la SMA hace sinónima a las hipótesis del 35B de la LOSMA con la del 36, número 1, letras D o F, y indican o explican que el 35B considera la hipótesis de ausencia de RCA, mientras que el 36 sería más amplio y se trataría de circunstancias en las que el titular de un proyecto que cuenta con RCA no ha sometido sus modificaciones al CIA. Situación concordante con el requerimiento de ingreso del 3 letra J de la LOSMA. Por tanto, alegan que a partir de la errónea lectura del artículo 35 y 36, la resolución reclamada incurre en una infracción de ley, pues descarta arbitrariamente hipótesis para optar por una calificación residual como es la de leve. En otros términos, señalan que la aplicación de las hipótesis del artículo 36 no dependen para su procedencia de que previamente se haya formulado cargos en virtud del 35B, el que contiene un tipo infraccional propio y distinto al aplicable a quienes son titulares de RCA. Agregan también que el acto contra el cual reclama no cuenta con ningún pronunciamiento respecto de la contradicción en que incurriría la resolución sancionatoria al descartar de plano que se haya generado un detrimento ambiental o que se hayan generado aumento de emisiones. Explican que los 4 hechos infraccionales
que son, a su juicio, la instalación de un generador, una turbina, un transformador y una chimenea distintos a los autorizados, significan una central termoeléctrica distinta a la evaluada y autorizada, de manera que se requiere que esas modificaciones se evalúen en el CIA. En tercer lugar, alegan una errónea ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA. En específico, acusan falta de motivación respecto al beneficio económico, explicando que su argumento consiste en que los 20 megawatts en exceso constituyen una ganancia ilícita. Lo mismo alegan respecto a la importancia del daño causado, el riesgo ocasionado y el número de personas cuya salud puede afectarse, pues a su parecer la resolución reclamada no contiene fundamento alguno que se haga cargo del fondo de lo denunciado, que sería la presunción de peligro derivada del incumplimiento. Que esta presunción, bien digo, jamás habría sido desvirtuada a lo largo del procedimiento sancionatorio, lo cual además justifican con un voto disidente del ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema en causa 3647-2019 y el propio mérito de un informe de fiscalización de la SMA. Respecto a la intencionalidad de la conducta, acusan arbitrariedad de la resolución reclamada, exponiendo que la empresa conscientemente negó y compró equipos distintos. Reprochan que la resolución reclamada cita a su favor pronunciamientos del SEA, que le permitirían concluir que el actuar de Colbún fue solo negligente, pero según las sentencias del tribunal, dichos pronunciamientos carecen de valor. Por último, respecto a la cooperación eficaz, alegan que la SMA no respetó las bases metodológicas, de momento que, según exponen, Colbún pretende utilizar la cantidad de megawatts autorizados como en un contexto general que le permita hacer lo que quiera, sin aportar antecedentes que facilite el esclarecimiento de los hechos, determinar el beneficio económico o demostrar alguna conducta tendiente a aplicar medidas correctivas. Por consiguiente, no concurre el requisito a su juicio de utilidad objetiva de la información o antecedentes proporcionados que exigen las propias bases. Ya concluyendo, relativo al informe por el rechazo de esta reclamación, la SMA, en cuanto a la hipótesis de concurso infraccional, alega que no es aplicable el caso Pascualama, en el cual el reclamante fundaría esta alegación, porque la formulación de cargos solo imputó una infracción tipificada en el artículo 35A de la LOSMA, que se refiere a las especificaciones que debían cumplir los componentes. En el desarrollo de su postura, la SMA se basa en la sentencia del primer Tribunal Ambiental, rol R5-2018, alegando que se trata de un solo hecho infraccional, porque son hechos que responden a la misma parte del proceso de evaluación y tienen el mismo origen, o sea, obligaciones establecidas para minimizar el impacto de las emisiones atmosféricas, por lo que solo cabe concluir que las especificaciones infringidas por la empresa tienen el mismo fundamento jurídico. Además, comparten criterio geográfico, temporal y funcional conforme al fallo del primer Tribunal Ambiental. De manera que imputar cada una de las diferencias en los componentes y equipamientos como una infracción independiente implicaría una transgresión al principio de non bis in idem del artículo 60 de la LOSMA. Sobre la clasificación de la infracción como grave a la que pretenden los reclamantes, la SMA señala que, sin perjuicio de que no fue alegado en el recurso de reposición, la resolución sancionatoria, al momento de exponer la ponderación de las circunstancias de la letra A del artículo 40, demostró y expuso claramente por qué no fue posible aplicar la existencia de un daño al medio ambiente o a la salud de las personas con motivo de la infracción, aludiendo en este sentido a que los transformadores nunca superaron la capacidad máxima evaluada en la RCA y refiriéndose a los pronunciamientos del SEA que indica y análisis efectuado por la SMA en recurso de casación contra la sentencia R18-2019. Resalta que no se trata de un incumplimiento grave si se toman en cuenta los criterios de relevancia de la medida incumplida, permanencia en el tiempo del incumplimiento y grado de implementación de la medida, siendo en la especie las diferencias formales que no conllevan a la generación de un riesgo, lo que se refleja en la ponderación de la circunstancia de la letra A. Fundado en sentencia R25-2021, este tribunal añade que los reclamantes no aportaron antecedentes para fundamentar la clasificación grave. Y finalmente, sobre la ponderación del artículo 40, la SMA informa que no hubo un beneficio económico asociado al hecho constitutivo de la infracción porque no conllevó una excedencia respecto a la potencia máxima autorizada. De manera que incluso habiendo instalado los componentes señalados en la RCA para las dos unidades, la central hubiese estado en condiciones de operar a un nivel superior de generación al cual se encontraba en el escenario de infracción. Sobre la importancia del daño causado, el peligro ocasionado y el número de personas cuya salud pudo afectarse, se remite a lo previamente indicado y respecto a la intencionalidad de la infracción, expone que se determinó que el actuar del titular fue negligente, pero no doloso. Se consideró que Colbún posee el perfil de sujeto calificado
y sobre la cooperación eficaz, la SMA alega que la tesis de los reclamantes de que solo habría cooperación eficaz cuando se aceptan los cargos escapa absolutamente de los criterios de las bases metodológicas. Sin embargo, señala que Colbún dio respuesta y aportó antecedentes concretos y específicos respecto a cada uno de los requerimientos que se efectuaron durante las actividades de fiscalización. Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Por concluida entonces la relación y vamos a pasar a las alegaciones. En primer lugar, conforme lo anunciado por la parte reclamante en autos rol R39-2021, representada por el abogado señor Matías Montoya Tapia, tiene 30 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato, señor Montoya. Tribunal, en representación de Colbún S.A., causa, perdón, cuando hablo se repite. Aló, aló, hay como un retorno. Vamos a revisar con la unidad informática. Denos unos segundos, por favor. ¿Sí? Ya. Salvo el mío, que lo voy a apagar ahora. Bien, vamos a apagar nuestros micrófonos acá y comienza a correr entonces el tiempo nuevamente. Le recuerdo que tiene un reloj control en la pantalla que usted puede ir viendo para efectos de autocontrolar su tiempo. Ahora sí, señor Montoya, puede comenzar. Ya puede comenzar. Gracias. Bueno, como señalé, represento a la empresa Colbún en la causa R39-2022 y como bien se señaló en la relación, aquí se discute un reclamo en el marco del artículo 17 número 3 de la ley 20.600, que dedujo esta parte en contra de la resolución 2412 de 11 de noviembre del 2021, que emitió la Superintendencia de Medio Ambiente y que sancionó a mi representada con una multa de 345 unidades tributarias anuales por un cargo leve que más adelante explicaré. Además, también, en el marco de la reclamación presentada por los denunciantes, también alegaré en su parte final respecto a los argumentos presentados en dicha reclamación, causa que se acumuló a la presente. A fin de exponer, de estructurar el alegato, tiene 3 puntos, algunas consideraciones generales que creo que es necesario plantear en el marco de todos estos años de discusión que llevamos con este tema. El segundo punto, ya voy a entrar los argumentos más de fondo propios de la resolución sancionatoria, y finalmente me referiré brevemente a la reclamación de los reclamantes. Desde el punto de vista de las consideraciones generales, primero, bueno, efectivamente este es un proyecto que fue evaluado a través de un estudio de impacto ambiental el año 2006 y obtuvo la resolución ambiental favorable en 2007. Es un proyecto que también evaluó su línea de transmisión y se encuentra aprobado y operando desde agosto del 2012, ya en operación más de 10 años en la comuna Coronel. Lo primero que tenemos que destacar es que este es un proyecto que se evaluó, y lo voy a desarrollar más también, que se evaluó a través de un estudio de impacto ambiental como una unidad indivisible, íntegra y completa y satisfactoria para 700 megas. Esa es la capacidad máxima de generación autorizada y todo el estudio de impacto ambiental y la evaluación está estructurada sobre esa capacidad máxima de generación. Por tanto, es evidente que uno no puede sostener que toda esta discusión se da respecto a un proyecto que está operando siempre a una menor capacidad de la autorizada y a una menor capacidad de lo que es el paraguas de la evaluación ambiental. ¿Ya? Ahora bien, a efectos de ordenar y también contextualizando un poco lo que ha sido, entendemos que desde el año 2015 se han presentado denuncias por parte de los reclamantes ante la Superintendencia de Medio Ambiente. La verdad, hasta ahora la posición de la Superintendencia de Medio Ambiente siempre había sido de archivo de estas denuncias. Esta posición de archivo de denuncia desde 2015 a la fecha no se ha acompañado ningún antecedente complementario o distinto, ni por la SMA ni por los reclamantes que hagan, digamos, que justifiquen el cambio de esa decisión. Estamos hablando sobre lo mismo desde el 2015, más de 6 años a la fecha, ¿ya? Efectivamente hay algún par de sentencias del Tribunal Ambiental en la R53 de 2017 y la R 2018, donde esas dos sentencias con distintos argumentos de énfasis instalan de alguna manera que se debe iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra la superintendencia, ¿ya? O sea, perdón, contra mi representada,
Pero lo que esperamos es que en esta causa es que es la primera vez que estamos, después de 5 o 6 años, en la oportunidad de que el tribunal se pronuncie sobre temas de fondo y no sobre una resolución sancionatoria, digo, y no sobre archivos de denuncia. No obstante lo anterior, esa sentencia es también importante ser presente que han habido también 2 sentencias de la Corte Suprema, la cual ha ordenado esta discusión, respetando el principio de presunción de inocencia e incluso dejando sin efecto alguna sentencia de este tribunal, ¿ya? Y lo anterior tiene lógica, ¿por qué? Porque al final toda la discusión que se ha dado hasta ahora ha sido respecto del archivo de denuncia, nada más que eso. Pero ahí también es importante hacer referencia a que una de las motivaciones que tiene este cambio de criterio de la Superintendencia de Medio Ambiente en la resolución sancionatoria y que no es efectivo, es que ellos justifican esta multa, una de las variables que tienen para justificarle esta sanción, este cambio de criterio, es porque ellos prácticamente se han visto forzados a sancionar, lo que no es efectivo. Aquí leo la resolución sancionatoria, la 133, el número 133 de la resolución, donde la SMA dice que si se acogiera y se dejara sin efecto los cargos, la SMA estaría cumpliendo un mandato expreso de una sentencia de judicatura ambiental que se encuentra firme en ejecutoria. Eso no es efectivo. Como lo dije, la Corte Suprema ha ordenado y respetado el principio de presunción de inocencia. Y la última sentencia que declaró que está vigente la Corte Suprema, donde se declaró, en este caso, inadmisible la casación presentada por el Super, leo textual el considerando décimo para ser bien claro en esto. ¿Qué dice? Que si bien es cierto en el presente caso, la sentencia dictada por el Tribunal Ambiental resuelve la reclamación, no es menos cierto que dicho pronunciamiento no falla el fondo del asunto controvertido, cuál es la existencia o no de una infracción en materia ambiental. En efecto, el Tribunal Ambiental no ha hecho más que ordenar la SMA de su procedimiento en contra de Colbún, dentro del cual, y esto es importante, deberá realizarse las diligencias y allegarse los estudios técnicos ambientales necesarios para establecer si hay o no una infracción en el marco del 35 letra A. Es decir, la propia Corte Suprema señala que hay que realizar diligencias, cosa que no ha ocurrido. Nuestro aspecto medular es que aquí, después de 5 o 6 años, se cambia la decisión sobre los mismos antecedentes. No hay antecedentes nuevos adicionales, como dice el Supremo. ¿Y qué dice la Corte? ¿Y cómo cierra la idea? Dice, este procedimiento podrá concluir de diversas formas, lo dice. Con una resolución que aprueba un plano de cumplimiento, por ejemplo, con una resolución que aplica una sanción, o con una resolución absolutoria. Es decir, en ningún momento la Corte Suprema fuerza a la superintendencia ni la misma sentencia a tener que llegar a esta nueva conclusión, a esta nueva mirada respecto a estas denuncias sobre la base de antecedentes que, insisto, no han cambiado en todos estos años, ¿ya? Lo anterior tiene lógica porque la Corte Suprema siempre ha estado pronunciando en el marco de un archivo de denuncia y no una resolución de fondo como es la situación que estamos ahora. Lo que ha habido acá es un cambio de criterio de la superintendencia, un cambio de criterio yo creo que bastante personalista del último superintendente y también bastante formalista, porque aquí ahora hay dos miradas, la de la resolución sancionatoria de la SMA, que apunta a un incumplimiento prácticamente formalista, de estricta sujeción al permiso, sin efectos ambientales, sancionar por tema formal, y por otra parte la mirada de los reclamantes, que lo siguen planteando hasta el día de hoy, que es buscar un caso de elusión, sin acompañar ningún antecedente de todos estos años, pero buscar un caso de elusión, que la mirada de ellos genera efecto o impacto, cuestión que está acreditado que no es así. ¿Para qué? Para el objetivo final es que esto ingrese al sistema y seguir impugnando el proyecto. Eso es lo que hay, ¿ya? Por tanto, acá esta mirada formalista de la superintendencia lo que hace es plantear que es armar una nueva situación o forzar un incumplimiento para dar una salida, pero esa solución obviamente no conforma esta parte ni tampoco ha conformado a los reclamantes, ya que no obstante se ha sancionado a mi representada, ellos siguen impugnando la sanción. Lo que se olvida de la superintendencia acá es que estamos frente a un permiso ambiental que es flexible, puede ser cambiado, que mi representada no solo ha evaluado el proyecto, sino también ha hecho gestiones para efectos de informar los cambios e incluso tiene informes favorables, más de uno, que justifica o amparan esos cambios, ¿ya? Además, ya está reconocido por la superintendencia también que aquí no hay ningún efecto ambiental adicional. Estamos en una discusión meramente descriptiva de la RCA, que no tiene ningún efecto de incidencia para la población, para nadie. Desde ya hay que avisar, este tribunal conoce que mi representada ha tenido un buen comportamiento históricamente, ha sido absuelta previamente por la superintendencia en otros casos, e incluso la Corte Suprema ha rechazado demandas por daño ambiental contra ella. En definitiva, aquí hay una serie de preguntas que vamos respondiendo. O sea, ¿qué sentido tiene imputar un incumplimiento formal descriptivo a una chimenea que cuenta con una consulta de pertinencia? ¿Qué sentido tiene imputar una diferencia de generación de 358 megas o 355 si al final estamos frente a un proyecto que está evaluado para 700 megas? Ninguno, no tiene. Acá se puede llegar incluso al absurdo que si un equipo se echa a perder y se tiene que reemplazar,
y está descontinuado, se podría generar un incumplimiento por la instalación del nuevo equipo. A eso estamos llegando. Esto es el precedente que esta futura sentencia va a generar. En el fondo, hasta qué punto los incumplimientos descriptivos que no tienen incidencia ambiental en el marco del CIA pueden configurar un incumplimiento. Ahora bien, entrando ya un poco a los argumentos de la resolución, doy referente a que primero es evidente que la resolución, esto es un proyecto que fue evaluado y estructurado para dos unidades, ¿ya? El impacto ambiental, desde el punto de vista de la descripción del proyecto, el 3.4 siempre considera las dos unidades. Desde el punto de vista de su impacto ambiental, también hay que entender que se estructuró el estudio de impacto ambiental considerando 4.1, y lo doy como ejemplo, el 4.2.3 relativo a emisiones atmosféricas o residuos, siempre estructurado para estas dos unidades. Lo mismo desde el punto de vista de las medidas ambientales, siempre han estructurado para dos unidades. El seguimiento también se estructura sobre la base de estas dos unidades, ¿ya? En ese sentido, creo que no cabe duda que la discusión o lo que se quiere plantear en esta discusión está estructurado siempre, está autorizado, es un proyecto que funciona a menor capacidad y está todo sobredimensionado desde el punto de vista del CIA, o sea, está todo cubierto. Y eso es el techo, son 700 megas, ¿ya? No es el caso Bocamina, que hace un tiempo el tribunal conoció y que justificó las denuncias planteadas por los reclamantes en su minuto, donde habían diferencias de potencia al margen del permiso. Este no es el caso. Toda la generación está dentro del permiso, ¿ya? Ahora bien, yendo también, ya derechamente también a la razón sancionatoria, además del argumento que señalé desde el punto de vista de que la SMA se ve forzada argumento que no tiene ningún sentido después de lo descrito por la Corte Suprema, hay otro argumento a forzar a formular cargos, sancionar, hay otro argumento que también está en la resolución, que es la tabla, efectivamente, del artículo 20, la tabla 2 de la resolución sancionatoria, que de alguna manera sirve como, también sustenta la sanción. ¿Y qué es? Tiene errores de forma y fondo. O sea, primero es una tabla que lo que hace es desglosar los distintos equipos, la turbina, el generador, el transformador, los transformadores de servicio, la chimenea, desglosarlo, separarlo y darle un tratamiento a cada uno, algunos que están cubiertos por los actos administrativos respectivos y otros que no. Eso no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica, primero, porque los equipos, los primeros 4 equipos de la tabla, son una unidad eléctrica indivisible, es única. Es decir, son equipos que forman uno solo y no se pueden separar. Por tanto, si efectivamente la tabla considera la turbina eléctrica como algo que tiene que estar considerado, también debe ser extensivo a los otros equipos, no se pueden separar, ¿ya? Tanto así que la misma tabla considera que efectivamente para el efecto de la chimenea, de la turbina, considera que si bien esa turbina no está considerada o no está detallada precisamente en papel, en la escritura, se entiende incluida por esa diferencia de generación. Lo mismo es para todos los equipos. Perdón, ministro, no logro ver el reloj. ¿Cuánto tiempo va? Perdón, le restan 18 minutos, 19 minutos. Perdón. Siguiendo con los argumentos. Es evidente que ahora, como lo mencioné, hay dos miradas. La mirada de la superintendencia, que es un incumplimiento formal sin efecto, y la mirada del reclamante, que efectivamente sigue insistiendo con la alusión. Aquí, durante todos estos años, se han analizado los conceptos de modificación de proyectos, de modificación sustancial, pero lo que no puede, y siendo coherente con lo que se ha planteado todos estos años, no puede perderse de vista que estamos frente a un permiso, a un acto administrativo, una autorización de funcionamiento que es flexible, ¿ya? Es decir, la RCA, desde la revisión del 25 quinquenio de su origen en Contraloría, siempre ha sostenido que es una autorización de funcionamiento que es flexible, que puede ser modificada, ¿ya? No se puede mirar la RCA como un contrato rígido o como una fase administrativa en un proceso de licitación. Puede ser modificado. Y eso es lo que está en juego acá. Esos son los conceptos que están orbitando y que deben ser bajados. Claramente hay modificaciones que los proyectos pueden desarrollar que tienen efecto ambiental y otros que no. Los que no tienen efecto ambiental no tienen ningún sentido que estos se evalúen o seguir un camino similar. Hay partes de la RCA que son meramente descriptivas, ingenieriles, constructivas, que no tienen efecto ambiental, como podría ser, por ejemplo, una caldera, un edificio, el color de una puerta. Se podría llegar al absurdo, digamos, de que cualquier cambio sea sancionado, ¿ya? Claramente, acá
es importante señalar que esta flexibilidad del acto administrativo está presente y no puede ser desconocida. Y sobre la base de este mismo concepto, voy a ser presente también y voy a referirme a que durante toda esta discusión, ¿ya? Independiente de todos estos años, de más de 5 o 6 años, independiente que se quiera decir que hoy día la superintendencia, por ejemplo, ya está metiendo con un cumplimiento formal, pero los reclamantes insisten en un caso que hay un caso de ilusión o defecto, bueno, la verdad es que existe una serie de antecedentes técnicos generados por esta parte, también entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental. Incluso la propia superintendencia lo ha reconocido, que no solo uno, varios, y los voy a mencionar, que cierran cualquier tipo de discusión desde el punto de vista de que los cambios que se han planteado acá, desde la mirada de la moción de proyecto, no son sustanciales, no son de consideración, no requieren evaluación ambiental. Eso está totalmente justificado durante todo este periodo. Así está, por ejemplo, la consulta de pertinencia, que se presentó en el 2010, consulta de pertinencia que hizo algunos cambios en la estructura de emisiones de la chimenea, consulta de pertinencia que contó con un respaldo de la empresa Algoritmo de emisiones, de modelaciones en el sistema AERMO, una consulta de pertinencia que concluyó con una favorablemente, señalando que esas modificaciones no afectaban lo evaluado, siempre amparado en este paraguas de los 700 megas, ¿ya? Totalmente sobredimensionado. Pero esta parte, la discusión, es toda discusión para poder darle fuerza y analizar esa pertinencia y poder dar certeza de ese acto administrativo, encargó varios informes, pero voy a destacar uno, el más importante, que es creo fundamental, que también ahora que el tribunal va a analizar una resolución sancionatoria respecto al fondo, se meta al detalle cada uno de estos actos administrativos que estoy citando, porque son importantes. Pero respecto al informe del DICTUC, ¿qué 3 conclusiones tiene, que son muy fundamentales? Primero, es un informe que respalda todo lo que se realizó desde el punto de vista de los datos en relación a la pertinencia, ¿ya? Voy a leer algunas conclusiones que son importantes señalar. Dice que los resultados obtenidos por el modelo de dispersión ARMO de la pertinencia en los 3 años de meteorología y las emisiones originalmente consideradas en el EIA indican que los 6 receptores indicados en el EIA original, las concentraciones de todos los contaminantes no cambian significativamente al modificarse la emisión de chimenea. Por tanto, se corrobora que esa pertinencia, con un informe técnico de un tercero, que se realizó correctamente y los datos son correctos. ¿Qué otra conclusión llega? Que el impacto inferior a la fecha, el impacto ambiental a la fecha es inferior al evaluado. ¿Qué dice el informe? Se encuentra que los impactos reales de la calidad del aire son considerablemente inferiores a lo estimado en el EIA, ya que las mismas emisiones reales son significativamente menores a las emisiones supuestas en el EIA. El material particulado bajó de 946 toneladas a 29 en el 2017, lo que representa una reducción del 97%. El SO y el NOx, la reducción de emisiones significa reducción de 84 y 68%. Es decir, si traemos esa información al día de hoy, la condición y la reducción de emisiones es totalmente mejor a la que había o la esperada. Y por último, la tercera conclusión, que ya va al tema de la variable de los 350-370, que es lo que se imputa, la tónica es la misma. Concluye que la variación de potencia generada a nivel de carga de la central no implica cambio en la calidad del aire, influencia del proyecto, ni tampoco en el parábola de lado. Es decir, ese informe es muy importante porque respalda hace un análisis de emisiones a la fecha y claramente concluye que la situación de la central al día de hoy está funcionando mejor y los impactos son inferiores a lo que se evaluó. Siempre considerando, y por eso es importante que el paraguas de los 700 megas y lo que se evaluó, acá no hay nada al margen del permiso, ni tampoco hay efectos adicionales a lo evaluado. Siguiendo esa lógica, si este tribunal estimara que esa pertinencia, la última sentencia del tribunal algo esboza, por eso también en su minuto hicimos presentaciones al respecto, pero algo esboza que si no estuviese conforme con esa pertinencia ni con ese informe del DICTUC, bueno, acá hubo 2 procedimientos sancionatorios, ¿ya? Además de 2 sentencias de la Corte Suprema y 2 sentencias del tribunal, hubo 2 procedimientos sancionatorios. Y en el marco de ese procedimiento sancionatorio, el Servicio de Evaluación Ambiental en 3 oportunidades, primero a través de una resolución interpretativa, después a través de 2 informes favorables que el SEA emite en el marco de un procedimiento sancionatorio que está investigando o que está formulando cargo respecto de la tipificación de elusión, del 35 letra B. En esas 3 oportunidades, el Servicio de Evaluación Ambiental concluye lo mismo, que si se enfoca en esta diferencia de 350, 355, 50, 58, lo que sea, este diferencial de la unidad 1, eso, independiente que efectivamente no se acerca a lo que está en el papel, no tiene ninguna incidencia ambiental y no es una modificación de consideración, ¿ya? Lo dijo en 3 oportunidades. Voy a leer algunos extractos de eso. ¿Qué es lo que dice el SEA?
Que por otra parte, el proyecto evaluado consiste en un complejo de generación térmica con una potencia de hasta 700 megas, por lo que si bien es cierto, lo autorizado y evaluado es la instalación y la operación de 2 turbinas de vapor 350, los megas adicionales generados estarían contemplados dentro del evaluado. Escenario distinto sería si ambas unidades ya funcionando sobrepasan los 700 megas. Se debe tener presente, y esto es importante porque el razonamiento de fondo, que el sometimiento a una actividad al proyecto del CIA debe tener un sentido y reportar algún beneficio ambiental concreto, que en términos que implique, o que se analice por lo menos, que no es el caso, que hayan efectos ambientales adversos. En este caso no lo hay. Y concluye el SEA que obviamente no existe cambio de consideración en el marco del artículo 2, letra G del reglamento, ¿ya? Esto también fue en su minuto tomado por la superintendencia para efectos de archivar las denuncias. Lo mismo en los informes sancionatorios, que fueron 2, que mantienen la tónica, a donde señala que tampoco estos cambios, estas diferencias son de consideración. Dice, en relación a la RCA 176, dice, aprobó para el proyecto de generación de 700 megas, dividido en 2 unidades de 350, cada una en los hechos, luego que las visitas inspectivas realizadas por la SMA se observara que Colbún ha implementado solo una de las 2 unidades generadoras, se constató si bien un promedio de 358, esto no supera obviamente lo evaluado y no sería un cambio de consideración. Es decir, y respecto a, no solamente la pertinencia valía al actuar de Colbún los cambios, sino una resolución interpretativa y 2 informes del Servicio de Evaluación Ambiental que van en tal sentido y que son citados en la tabla 2 que cuestionó hace un rato. Por tanto, en el fondo acá estamos frente a si se quiere llevar la discusión ya como dicen los reclamantes y denunciantes, a la alusión nuevamente, creo que es bastante, hay mucha información que no ha sido controvertida, no se ha acompañado ningún antecedente ni de la SMA, ni los reclamantes hasta el día de hoy, después de 6 años, que va en la línea de que si se quiere de alguna manera cuestionar esta variable de delta de los 350, 358, no son cambios de consideración, en último término, teniendo siempre presente que estamos frente a un proyecto que se evaluó para 700 megas, que estamos bajo el umbral de la autorización y funcionando a una menor capacidad. La pregunta aquí es que ¿qué sentido ambiental tiene seguir forzando un incumplimiento cuando no hay ningún tipo de afectación ambiental a lo evaluado ni a la salud de la población? Acá se puede llegar incluso al absurdo que cualquier modificación que exista en todas las reservas del país puede generar un incumplimiento, lo que claramente llevaría a rigidizar el sistema y colapsar la superintendencia para efectos de lo que es la fiscalización y formular cargo a todos los proyectos, porque es muy usual que los proyectos generen cambios menores, ¿ya? Finalmente, antes de entrar al último punto de la reclamación de los reclamantes, quiero insistir en que, bueno, no cabe duda que la superintendencia de la resolución sanatoria no tiene como un hecho no controvertido, digamos, y lo reconoce, que estas imputaciones, estas infracciones, no tienen ningún efecto ambiental. Leo 2 puntos en el informe que hace la superintendencia contra esta reclamación. Dice, de hecho, es la propia superintendencia, lo dice, quien descartó que la modificación del proyecto hubiera generado una afectación ambiental. También dice que no hay ninguna discrepancia sobre las modificaciones realizadas al proyecto, no han generado efectos negativos para el medio ambiente. Lo dice la superintendencia. En definitiva, ya está reconocido por el dicho mecanismo que no hay efectos ambientales. Pero como los reclamantes insisten en seguir planteando la alusión, en seguir planteando efectos ambientales, es importante, ya sobre la base de lo ya dicho, que si uno analiza todos estos antecedentes que yo planteé, ya sea la consulta de pertinencia, la resolución de interpretación, los 2 informes de Servicio de Evaluación Ambiental, el informe del DICTU, la verdad que la condición ambiental del proyecto, y eso está acreditado, ha mejorado estos años. Y esto lo voy a hacer presente y lo destaco en esta reclamación, porque la misma superintendencia, en la última casación que presentó ante la Corte Suprema, tiene varias páginas que nosotros la incluimos en nuestra reclamación, donde valida que la condición del proyecto ha mejorado todos estos años. Y llega a ciertas conclusiones analizando esa información. Y voy a dar las conclusiones de lo que dice la superintendencia. ¿Qué dice en este pedido? Que se han reducido las emisiones de material particulado en un 89% a lo originalmente evaluado en la unidad 1. Se han reducido las emisiones de dióxido de azufre en un 68% a lo originalmente evaluado en la unidad 1. Se han reducido las emisiones de óxido de nitrógeno en un 61% a lo originalmente evaluado en la unidad 1. Es evidente que estas reducciones son aún mayores si lo consideramos como el paraguas evaluado de 700 megas. Es mucho mejor. Y a partir de eso la SMA en su casación razona y dice, lo indicado es relevante, ya que a partir del análisis de los antecedentes recabados que la SMA pudo concluir que las modificaciones realizadas no ocasionaron un cambio de los efectos sobre calidad del aire en relación a lo evaluado en la RCA. Incluso los cambios conllevan un nivel de concentración menores a las estimadas en la evaluación original, de acuerdo al análisis de los literales correspondientes, ¿ya? Siguiendo esa lógica, concluye la SMA,
habiéndose llevado a cabo diligencias de fiscalización, tal como lo mandata la norma, se demostró que las modificaciones del proyecto, o sea, cambios de equipos, no implicaba una problemática ambiental, sino que incluso genera una situación mejor. O sea, aquí está técnicamente respaldado que la situación de los efectos ambientales no es tema, no se genera. La pregunta es, bueno, ¿qué sentido tiene que llegar a sancionar un incumplimiento descriptivo de un equipo, que ni siquiera es una medida ni una condición, que no tiene ningún efecto, que está absolutamente respaldado y analizado por todos estos años? Ninguno. Yo creo que acá, incluso la propia superintendencia reconoce en esa casación que si se sigue este criterio, ella misma podría colapsar desde el punto de vista de las actividades de fiscalizaciones que tiene, digamos, por delante, a efecto de tener que sancionar todos los cambios que pudiesen tener, incluso descriptivos menores, de todas las reservas del país. Finalmente, antes de entrar a la reclamación de reclamante, ya me quedan 6 minutos, insistir en que, primero, esta resolución carece de sustento supuesto fáctico, primero porque es una nueva posición bastante forzada para tratar de dar una salida, pero primero que contradice todos los antecedentes que se han generado durante todos estos años. Es decir, aquí estamos frente a una nueva decisión que está sustentada en antecedentes, en los mismos antecedentes, no ha habido cambios que generaron el archivo de 2 denuncias. Tampoco es efectivo que la sentencia del Tribunal Ambiental haya forzado a la superintendencia a sancionar. No es efectivo, la Corte Suprema, de hecho, baja un par de cambios y respeta el debido proceso, por tanto, acá no hay ninguna obligación de tomar la decisión que se tomó. Y cualquier fundamentación al sentido carece de ese supuesto fáctico. Y tercero, la tabla que se pega, la tabla 2, que es otra de las variables para sancionar, también tiene errores de forma y fondo. Por tanto, es una resolución que carece de la motivación necesaria para cambiar el criterio y para justificar un cambio de criterio. Finalmente, me voy a referir brevemente a la reclamación de los reclamantes. Creo que, bueno, acá primero, dentro de estos primer puntos, a tratar de desglosar y aumentar el número de infracciones por equipo. Creo que ahí nosotros mantenemos la posición que esto es un solo considerando, es una unidad eléctrica, no se puede estar desglosando para hacer más sanciones y tratar de así de aumentar la multa al representado. Creo que la superintendencia, incluso en esta posición, cuando informa del recurso de los reclamantes, compra o de alguna manera confirma nuestra tesis de unidad, porque ellos lo mantienen, que está una sola unidad eléctrica. La verdad que mantenemos esa posición, no corresponde que aquí se hagan desgloses por infracción por equipo, porque estamos el mismo considerando el permiso ambiental. Segundo, también creo que el segundo argumento lo que hace los reclamantes es tratar de aumentar la calificación, obviamente de leve a grave, y para eso sigue sosteniendo lo que sabemos, la mirada de ellos, que es que aquí hay un caso de elusión, que hay efectos ambientales, claramente siguiendo todo lo que hemos dicho, si nos vamos a enfocar en la discusión de la elusión, claramente acá, al no haber efecto ambiental o cambios de consideración, no se requiere evaluación ambiental, ni mucho menos se configura la infracción. Así que yo creo que ahí faltan antecedentes para seguir justificando que esto sería un caso grave de elusión. Y respecto a la circunstancia del artículo 40, la verdad que me voy a referir, voy a concordar con la CMA en el informe que hace contra la reclamación del reclamante. Creo que ninguna de las circunstancias del artículo 40, como lo plantea el reclamante, se da, no hay ningún tipo de intencionalidad. Colbún siempre ha operado este proyecto en base a, dentro del paraguas de su permiso ambiental, siempre ha tenido la buena fe de informar las modificaciones que ha hecho, cuenta con informes favorables sobre la administración ambiental, por tanto no se da ninguna circunstancia del artículo 40, como ahí se señala. En resumen, y por todo lo expuesto, bueno, solicito a este ilustre tribunal que se deje sin efecto la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente, se dicte el acto que corresponda y se asuelva a mi representada del cargo que fundamenta esta resolución reclamada. Bien, muchas gracias por concluido entonces su alegato y conforme lo anunciado por la parte reclamante en rol R55-2022, representada por el abogado señor Ricardo Durán Mococaín, tiene 20 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato, don Ricardo. Gracias, señor presidente, ministros. Con la venia de su señoría ilustre, alego en estos autos a nombre de los vecinos del sector sur de la ciudad de Coronel, que son quienes dieron inicio a estas denuncias, por allá por el 2015, hace 7 años. Ha sido largo el caminar por parte de mis representados, toda vez que hemos tenido que luchar contra 2 archivos
contra, lamentablemente, esta porfía del titular Colbún de llevarnos a la Corte, ante la excelentísima Corte Suprema en varias oportunidades, siendo que mi parte no tiene los recursos, ¿no es cierto?, que tiene el titular Colbún, que opera esta central termoeléctrica en la ciudad de Coronel. Coronel es una ciudad que es una zona de sacrificio. Cualquier medida que se tome a favor del medio ambiente es importante y es válida, sobre todo si consideramos el principio precautorio. De ahí a que el primer fallo de esta industria federal, el R53, le señaló a la superintendencia que debía iniciar un proceso sancionatorio por la instalación de equipos distintos. Le señaló que debía hacer un sancionatorio por la conducta elusiva de la chimenea e impuso la medida de no sobrepasar los 350 megawatts como medida precautoria. Este fallo es el fallo más importante de los que hemos visto, porque va en concordancia con lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema a propósito de la demanda por daño ambiental que presentaron contra las dos centrales de Coronel. Bocamina, ¿no es cierto?, y Colbún. Respecto de Enel, se acoge la demanda. Respecto de Colbún, lamentablemente, no se acoge, pero por defectos probatorios. Pero en la página 25 del fallo que acompañé junto al reclamo, aparece el voto disidente del ministro Muñoz, que respecto al informe de la Bridema, indica que, dado cuenta este informe de la PDI, Colbún retiraría más de 350 toneladas de cenizas diarias, que hace coincidir este informe con la fiscalización de la SMA. Por lo tanto, supera el límite de producción y trae como aparejado una emisión ilegítima de contaminantes. O sea, incorpora ilegalmente material particulado al aire. La causa es la ROL 3647-2019, esto se angüesa con Colbún. Entonces, no estamos hablando de un tema baladí. De ahí a que la resolución que se reclama, ¿no es cierto?, la 2412 que estamos solicitando, en definitiva, que fue objeto de reposición de nuestra parte y que desemboca en la resolución 1235 y que fue objeto de la reposición y que es la que estamos impugnando, estimamos que se queda corta con sancionar por una multa leve y por 345 UTA al titular, ¿no es cierto?, Colbún, que dicho sea de paso, de acuerdo, ¿no es cierto?, al fallo reciente de 13 de diciembre del 2022 de la excelentísima Corte Suprema 24.812, al tratarse de un sujeto calificado, debe estimarse su conducta no como negligente, sino que como dolosa. De ahí a que este solo concepto nos hace vender a discutir esta resolución de la SMA. Estimamos que es ilegal, porque trata todos los incumplimientos como si fuesen uno solo. No existe norma que lo permita. De ahí a que es ilegal. Carece de integridad, porque trata estos incumplimientos como un concurso infraccional, pero la ley no regula el concurso infraccional, ni siquiera de manera imperfecta. Incurre en una errada calificación de la infracción, al estimarla como leve. Es arbitrario afirmar que no se generó detrimento ambiental ni daño a las personas, porque de acuerdo a lo que dije, ya lo hicieron. También es errónea, porque descarta el beneficio económico, al cual me referiré en un rato más. También
es arbitraria al calificar esta conducta como negligente, circunstancia que es completamente dolorosa, y es errónea por establecer que Colbún prestó cooperación eficaz. Punto a punto, debemos indicar que a Colbún se le sanciona y por instalar equipos distintos a los autorizados. Turbina, ¿no es cierto?, generador, transformador y una chimenea. Y estimar esto como una sola infracción, aduciendo que nos encontramos frente a una unidad económica, una unidad que genera esta electricidad, no sabemos en qué podría sumar el hecho de una chimenea diferente, elusiva, distinta a la autorizada. Por más que se hayan acompañado antecedentes de la Universidad de Concepción respecto de las modelaciones de emisiones de chimenea, fíjese, ilustre tribunal, que lo que se hace se hace a través del modelo ERMOD, que es el modelo de modelación de emisiones para corto alcance, pero resulta que la pluma abarca mucho más allá. Por lo tanto, estableciendo el propio SEA que utilizarse el CALPAF, utilizan el ERMOD. Otro punto a destacar. Cuando aplica una sola multa y sin explicar por qué aplica este concurso, es completamente legal. Estamos frente a una central que opera al margen de la legalidad, opera sin evaluación, porque es una central distinta a la que solicitaron. Ellos pidieron un permiso para 700 megas, donde iban a construir 2 unidades. Construyen solo una. ¿No es cierto? Indicó el distinguido colega que el año 2009 iniciaron el proceso de evaluación, lo obtuvieron al año, pero sabemos que las centrales se encargan con mucho tiempo de anticipación. Una central, por lo menos se compra General Electric, ¿no es cierto? Se encarga y se dice, quiero esta central. Y después con los años llega la central. ¿Cree razonable su señoría ilustre que General Electric no le comunicó a Colbún, a la generadora, que vendría una central más grande, con mayores dimensiones, con mayor potencia? Yo creo que sí, les comunicó. ¿Pero qué pasó? Colbún, a diferencia de él, decidió quedarse callado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparecieron los vecinos de Coronel y hacen la denuncia en 2015, y en donde deciden la SMA archivar la primera vez y archivar una segunda vez. ¿Cómo no va a ser difícil luchar contra 2 titanes? Estamos hablando de la empresa Colbún, estamos hablando de un organismo estatal. ¿Y por qué tenemos nosotros que estar denunciando esto? ¿Qué clase de cooperación eficaz ocurrió por parte del titular? Si nosotros nos denunciamos, esto pasa, como dicen vulgarmente, violita. Entonces, de ahí a que nosotros estimamos que esta resolución carece de los requisitos para hacer una resolución conforme a derecho. Al calificarla como una infracción leve, también encontramos que no considera los parámetros que establece la propia ley para calificar una infracción de gravísima o grave, a lo menos, que es lo que nosotros estimamos. Porque aquí hablamos de incumplimiento de condiciones, normas y medidas. ¿Condiciones cuáles? La instalación de los equipos. ¿Qué más? Desarrollar proyectos al margen de una resolución ambiental. También hablamos de entregar información, tal vez, o haber ocultado información relevante. Por lo tanto, estamos hablando de otro tipo de infracciones, no una infracción leve, sino que una infracción gravísima o grave. Por otra parte, cuando la SMA nos da una bofetada a nuestra reposición y dice que aquí no existiría beneficio económico, ilustre tribunal, estos 20 megas adicionales
generan un dineral y los está utilizando, de acuerdo al ministro Muñoz, ¿no es cierto?, el Supremo Muñoz, de forma ilegal. Segundo, ¿cuánto hubiese costado someter a evaluación esta central nuevamente? ¿Cuánto dinero? ¿No se lo ahorró? Se lo ahorró. Y por último, el peor de los escenarios, si hubiese tenido que evaluarse esta central como debiese ser, tiene que detenerse. ¿De cuánto dinero estamos hablando en estos 6 años? Por ello, existe beneficio económico, debe ser considerado. Respecto de la intencionalidad, señoría ilustre, como dije en un principio, podemos razonablemente creer que Colbún actuó con negligencia, que no sabía que su chimenea no estaba evaluada, que no sabía que sus equipos eran más grandes. Nos quiere llevar al terreno el titular Colbún de que el permiso o esta RCA es una bolsa de mega. No, no es una bolsa de mega. Son proyectos. Y es muy distinto un proyecto de 350 a un proyecto de 370. Una turbina que genera 370 es diferente. Entonces, estimamos que aquí hubo intencionalidad. Y respecto de la cooperación eficaz, yo entiendo que no es cooperar eficazmente teniéndonos tantos años en este proceso, donde muchos de mis representados han muerto. Muchos me han dicho que por favor ya llega hasta ahí nomás y que abandonen. Pero no. Tenemos fe en la justicia. Tenemos fe en el primer fallo de este tribunal. Y esa era la verdad absoluta. Así que, su señoría ilustre, con todos los antecedentes expuestos en este alegato, solicito que se anule la resolución que se impugna y que se dicte la resolución que conforme a derecho proceda con costas. He terminado mi alegato, su señoría ilustre. Muchas gracias, don Andrés, por terminado entonces su alegato. Y conforme lo anunciado por la parte reclamada, representada por el abogado señor Juan de Dios Montero Fernandoa, tiene 30 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato, don Juan. Muchas gracias, ministro presidente, ministro Hunter, ministro Valdovinos. Con su venia, vengo en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente a exponer los argumentos y los fundamentos de la Resolución Exenta 2412 del año 2021 y la Resolución Exenta 1235 del año 2022, por medio de las cuales la Superintendencia del Medio Ambiente terminó el procedimiento sancionatorio seguido en contra de Colbún y la sancionó con una multa de 345 unidades tributarias anuales y luego resolvió rechazar el recurso de reposición presentado por los denunciantes del procedimiento. Y a solicitar desde ya que este ilustre tribunal rechace las reclamaciones interpuestas con expresa condenación en costa. Bien, es tercera vez, su señor ilustre, que estamos discutiendo acerca de las decisiones que se han adoptado en torno a este proyecto. Y por eso creo que es importante partir mi alegato refiriéndome a aspectos que ya fueron zanjados por este ilustre tribunal, en la causa R18 principalmente, y que permiten contextualizar el contenido de la resolución reclamada, de la resolución sancionatoria, pero también la legalidad de esa resolución. Y en la causa 318, R18, perdón, su señoría ilustre fijó como hechos pacíficos, que fueron los mismos hechos que fijó la excelentísima Corte Suprema al momento de resolver las casaciones que se interpusieron en contra de la primera sentencia, que Colbún efectivamente introdujo modificaciones a su proyecto que distaban de lo que estaba establecido en su permiso ambiental. ¿Y cuáles fueron esas modificaciones? Que se instalaron una turbina, un generador, 2 transformadores y una chimenea, las primeras con una potencia distinta a la autorizada y la última con unas dimensiones mayores a las cuales estaba condicionada su construcción conforme a la RCA.
¿Y qué se discutió? Se discutieron dos cosas. En primer lugar, cuál era la calificación jurídica de esos hechos que Colbún incluso reconoció en la R18 y en la R53. O sea, si estos eran subsumibles dentro de alguna hipótesis infraccional de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y luego, si en ese entendido la Superintendencia tenía o no, en este caso en particular, algún grado de discrecionalidad para efectos de decidir si iniciar un procedimiento sancionatorio o no. Porque efectivamente la Superintendencia primero desestimó iniciar un procedimiento sancionatorio, principalmente porque se pudo constatar que estas modificaciones al proyecto Colbún no generaron efectos ambientales. Pero este ilustre tribunal fue bastante claro en determinar que las infracciones del artículo 35, dentro de ellas, por cierto, las elusiones y las infracciones a las resoluciones de calificación ambiental, son infracciones de mera actividad. O sea que no requieren de generación de efectos para que se configure la infracción. Y luego desestimó que en este caso en particular la Superintendencia haya tenido algún tipo de discrecionalidad para efectos de aplicar el principio de oportunidad, porque las denuncias tenían la seriedad y mérito suficiente, que exige el artículo 47 de la Ley Orgánica. Entonces, ¿cómo debía la Superintendencia del Medio Ambiente cumplir con el fallo de la R18? Porque es cierto, su señoría ilustre no ordenó a la Superintendencia iniciar un procedimiento sancionatorio. Mal podría hacerlo este ilustre tribunal sin infringir el artículo 30 de la Ley 20.600, sabemos, pero sí ordena dictar la resolución que en derecho corresponda. Y dictar la resolución que en derecho corresponda, a todas luces, significaba innecesariamente tener en cuenta la parte considerativa del fallo. ¿Y qué se dijo en la parte considerativa? Particularmente, primero, como ya señalé, que las infracciones del artículo 35 no requieren de generar efectos para que se configuren. Luego, que en este caso en particular, Colbún efectivamente introdujo modificaciones a su proyecto y este tribunal dijo que esas modificaciones eran subsumibles dentro del artículo 35 letra A, o sea, incumplimientos a la RCA, o bien del 35 letra B, como una ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que debía ser determinado por la Superintendencia. Luego, este tribunal señaló que en este caso en particular, la Superintendencia no tenía margen para decidir si iniciar o no un procedimiento sancionatorio y termina señalando que en este caso en particular las denuncias sí tenían el mérito suficiente y la seriedad que exige el artículo 47 de la Ley Orgánica para iniciar el sancionatorio. Por lo tanto, si bien no se ordena a la Superintendencia iniciar un procedimiento sancionatorio y sancionar a Colbún, a todas luces, la única lectura posible del fallo era que la Superintendencia tenía que iniciar este sancionatorio. Porque este tribunal zanja la discusión respecto a la calificación jurídica de los hechos, que inicialmente se consideraron por la Superintendencia para archivar las denuncias. Y Colbún, en su reclamo judicial y en su alegato el día de hoy, ha señalado que en realidad habría estado destinada Colbún a ser sancionada cuando se inició el procedimiento sancionatorio, que si bien este tribunal no ordenó sancionar, bien pudo formular cargos, pero no sancionar, y por lo tanto la Superintendencia habría prejuzgado el resultado del sancionatorio. Su señoría ilustre, no es que la Superintendencia del Medio Ambiente haya prejuzgado el resultado del procedimiento sancionatorio, sino que como Colbún reconoció los hechos infraccionales, como este ilustre tribunal zanjó la discusión jurídica respecto a su calificación jurídica, o sea que eran infracciones de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, la configuración del cargo era algo patente y era muy difícil de controvertir, lo que no significa que haya habido algún prejuzgamiento, lo que no significa que Colbún no haya podido ejercer su derecho a defensa, porque efectivamente presentó descargos que fueron debidamente ponderados en la resolución sancionatoria. Y Colbún lo que sostiene increíblemente es que la Superintendencia del Medio Ambiente debió ignorar el pronunciamiento de este tribunal en la R18 y da ciertas razones. Y acá me quiero detener un momento porque dentro de estas razones existen razones que son absolutamente inconducentes para efectos de alterar el contenido de la resolución reclamada, porque no se refieren al contenido de la resolución ni al contenido del procedimiento sancionatorio.
e insisten en puntos que ya fueron zanjados por este tribunal con efecto de cosa juzgada. Primero, indica Colbún y dedica gran parte del reclamo judicial a probar que acá no estamos frente a un cambio de consideración que deba ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental conforme al artículo 2, letra G del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y es curioso, su señoría ilustre, que Colbún insista en este punto cuando fue justamente la Superintendencia del Medio Ambiente quien, luego de los pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental, dejó sin efecto el primer sancionatorio, que efectivamente tenía un cargo, tenía una imputación por ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero llegan los pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental y luego de la sentencia de la excelentísima Corte Suprema, deja sin efecto ese procedimiento y cambia la imputación en el segundo procedimiento sancionatorio e imputa todas las modificaciones al proyecto Colbún como incumplimientos a la resolución de calificación ambiental, o sea, en virtud del 35, letra A de la Ley Orgánica de la Superintendencia. Esa fue la imputación y ese fue el cargo sancionado mediante la resolución reclamada. Luego Colbún también dedica gran parte de su reclamo judicial y del presente alegato, por cierto, en probar que esta infracción no generó efectos y que por lo tanto la superintendencia no podría haber sancionado este cargo. Nuevamente, su señoría ilustre, si nos vamos al contenido de la resolución reclamada, la resolución sancionatoria, y por cierto la formulación de cargo, la superintendencia obviamente fue quien descartó que este cargo haya generado efecto. Consta en la calificación de la infracción, consta la ponderación que se hizo de las circunstancias del artículo 40. Por lo tanto, las únicas alegaciones, su señoría ilustre, que pueden desvirtuar la configuración del cargo son aquellas que digan relación con el contenido de la resolución reclamada, o sea, que se dirijan contra el cargo imputado por infracción al artículo 35, letra A, o sea, con incumplimiento de la RCA. ¿Y qué dice Colbún? Para efectos de fundamentar que en realidad estas modificaciones no pueden ser subsumidas dentro del artículo 35, letra A, o sea, como incumplimiento de su RCA. Y Maquina Colbún crea una tesis bastante curiosa, que es que en realidad la resolución de calificación ambiental es un instrumento flexible que admite su modificación paulatina por parte del titular a su mera voluntad, incluso sin autorizaciones de la autoridad competente. Y indica que esto puede ser así siempre y cuando que aquellas modificaciones, en primer lugar, no constituyan una tipología de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y que no generen efectos. O sea que el titular puede decidir cuándo su resolución de calificación es vinculante y cuándo no. Si se ilustre, esta tesis, primero que nada, es abiertamente contraria y desconoce el contenido de la sentencia dictada en la causa de R18, que justamente señaló, primero que en este caso en particular las modificaciones efectivamente eran subsumibles dentro del tipo infraccional, y luego que las infracciones del artículo 35 no requieren de efectos para que se configuren. Y acá, y bien razonó este ilustre tribunal en esa causa, porque lo que hace Colbún es confundir dos momentos distintos del ejercicio de la potestad sancionatoria: la configuración de la infracción y la determinación de los efectos, que se manifiesta en la calificación de la infracción o bien en la ponderación que se hace en las circunstancias del artículo 40. Pero, sobre todo, esta tesis de Colbún, que pareciera ser su principal alegación para desacreditar la configuración de este cargo, es contraria al artículo 24 de la Ley 19.300, que consagra, sabemos, el principio de estricta sujeción a la resolución de calificación ambiental. O sea que los titulares de proyectos deben someter la ejecución del proyecto estrictamente al contenido de su permiso ambiental. ¿Y por qué? ¿Por qué establece el legislador este principio de estricta sujeción? Y bueno, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental se estructura sobre la base de que es el titular del proyecto quien lo somete a evaluación ambiental para efectos de determinar primero los impactos que puede generar ese proyecto y luego las medidas para gestionar esos impactos, que fue justamente lo que pasó en este caso porque el proyecto ingresó por medio de un estudio de impacto ambiental.
Por lo tanto, una vez que yo obtengo mi RCA, es lógico que yo deba someter la ejecución de ese proyecto al contenido de ese permiso, porque ahí se encuentra la manera en que este proyecto puede ser ejecutado desde un punto de vista tolerable por la autoridad. Por lo tanto, si yo declaro que mi proyecto tiene una determinada dimensión, que tiene una potencia determinada, que tiene una capacidad determinada, no puedo yo como titular modificar esas condiciones a voluntad propia, porque toda la determinación de efectos y toda la determinación del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable se hizo en torno a esas condiciones que conforman el proyecto y no a otras condiciones. Y esto ha sido reconocido, este principio, contrario a lo que señala mi distinguido contradictor, ha sido reconocido por la Judicatura Ambiental en varias oportunidades. Primero por el segundo ilustre Tribunal Ambiental, en la causa R140 del año 2016, donde incluso señala que las resoluciones de calificación ambiental deben ser asimilables a lo que son los contratos para las partes de materia civil. Y por cierto, por este ilustre tercer Tribunal Ambiental en la causa R64. Y me quiero referir a este respecto al último pronunciamiento de la excelentísima Corte Suprema, que ya en 3 oportunidades ha reconocido la importancia del principio de estricta sujeción a la RCA, y en la causa de Criaderos Mink, que es la causa 8595 del año 2018, en un fallo muy parecido al pronunciamiento de este tribunal en la causa de R18, señala que la mera discordancia entre la conducta del titular y lo establecido en la resolución de calificación ambiental da para tener por configurada la infracción del artículo 35, letra A. Su señora ilustre, si Colbún pensaba que su proyecto requería modificaciones, entonces debió ejercer los remedios y los instrumentos que establece la ley para obtener la autorización de esa modificación. Bien la vía del artículo 25 quinque de la ley 19.300, que sabemos requiere de ciertas condiciones, bien la vía del ingreso de un nuevo proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental que considere estas modificaciones. Pero no puede Colbún amparar las modificaciones a su RCA en su mera voluntad, ni mucho menos tampoco en una consulta de pertinencia. Porque fue justamente este ilustre tercer Tribunal Ambiental quien señaló en la causa de R18 que las consultas de pertinencias que tenía Colbún no eran procedentes para amparar estas modificaciones de proyecto. Porque mal podría el Servicio de Evaluación Ambiental sostener que las modificaciones de proyecto no son infracciones a la resolución de calificación ambiental. Con ello, sin inmiscuiría, se entrometería indudablemente en las competencias de la superintendencia. Lo que podía hacer el Servicio de Evaluación Ambiental es determinar que esas modificaciones no requerían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, a priori, que fue justamente lo señalado por la Superintendencia del Medio Ambiente en la formulación de cargo. Señora ilustre, el último argumento que le queda a Colbún en el presente caso es señalar qué sentido tiene sancionarla por estas infracciones formales. ¿Qué sentido tiene sancionar una infracción que no ha generado efecto? O sea, hace alusión a la aplicación del principio de oportunidad, cuya aplicación fue ya descartada por este tribunal. ¿Pero qué sentido tiene, su señoría ilustre? Su señoría, si seguimos a rajatabla la tesis de Colbún, de que en realidad las resoluciones de calificación ambiental son flexibles y admiten modificaciones paulatinas por parte del titular a su mera voluntad, entonces dejamos al azar la generación de efectos, que fue justamente lo que se quiso evitar mediante la implementación del sistema de evaluación de impacto ambiental. En este caso puede que no hayan generado efectos, pero si dejamos al azar que los titulares elijan qué condiciones son vinculantes, qué condiciones no son vinculantes, esperar a que ellas generen efectos, como sostiene Colbún, para efectos de determinar si eso no es modificable, bueno, entonces el sistema de evaluación de impacto ambiental no sirve para nada. Por lo tanto, el sentido en este caso, señora ilustre, era no solo cumplir con el fallo de este tribunal, sino que sancionar el disvalor jurídico que tiene modificar
con 5 modificaciones, la unidad generadora, el equipamiento de la unidad generadora, sin la autorización ambiental por parte de la autoridad competente, por parte de un sujeto calificado y en una zona declarada saturada. Como una segunda alegación, Colbún ha planteado alegaciones relativas a la ponderación que hizo la superintendencia de la circunstancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental, respecto a las cuales me voy a remitir por cuestiones de tiempo a lo señalado por la superintendencia en el informe de Acuaonauto. Y ahora quiero terminar, concluir mi alegato en el tiempo que me queda, refiriéndome a la alegación principal del reclamo de los denunciantes. Esto es el reclamo de la R55. Y es esta alegación de que los cargos, perdón, las modificaciones constatadas por la Superintendencia del Medio Ambiente debieron ser imputadas en la formulación de cargos y sancionadas como cargos por separado. O sea que la Superintendencia del Medio Ambiente debió haber imputado 5 cargos por infracción o incumplimiento a la resolución de calificación ambiental. Y los denunciantes sustentan lo anterior en la sentencia de Pascualama 1, o sea, la sentencia dictada por el segundo Tribunal Ambiental, que habría descartado que la superintendencia tenga potestad o facultades para aplicar un concurso infraccional al momento de aplicar la sanción. Pero, señor ilustre, la sentencia de Pascualama no puede ser utilizada en el presente caso porque, efectivamente, en Pascualama la superintendencia imputó diversos cargos, distintos cargos, por 35 letras A, o sea, por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental, y en sede de dictamen, o sea, en sede de dictación de la resolución sancionatoria, la superintendencia nuevamente agrupó esos cargos y la sancionó como uno solo. O sea, efectivamente aplicó una especie de concurso infraccional. Pero eso no ocurrió en el presente caso. En el presente caso la superintendencia imputó un solo cargo y sancionó un solo cargo. O sea, no hubo propiamente tal un concurso infraccional. ¿Y cuál fue el cargo formulado? Que los componentes y el equipamiento de la unidad generadora de la central termoeléctrica Santa María habían sido instalados o eran distintos a los autorizados por la resolución de calificación ambiental. Y luego las diferencias en los transformadores, en la turbina y en el generador fueron simplemente hechos que permitieron tener por configurado el cargo. Y estas especificaciones estaban en la tabla número 1 y en la tabla número 12 de la RCA. ¿Y por qué estaban juntas en la RCA? Porque se referían, en primer lugar, a especificaciones de los componentes de la unidad generadora y luego porque todas tenían que ver con la minimización de los efectos ambientales y los impactos ambientales que podía generar por la emisión de emisiones atmosféricas la operación del proyecto de Colbún. O sea, tenían un mismo fundamento jurídico. Y si nos vamos a la sentencia de Pascualama 2, o sea, la sentencia dictada por el ilustre primer Tribunal Ambiental, justamente el tribunal alude a que las infracciones a la RCA deben ser imputadas y sancionadas como un cargo cuando tengan el mismo fundamento jurídico. ¿Y cuándo tienen el mismo fundamento jurídico, dice el tribunal? Cuando responda a la misma parte del proceso de evaluación. En este caso, todas respondían a la minimización de efectos por impacto ambiental de emisiones atmosféricas, y cuando todas tengan el mismo objeto de protección ambiental, ¿ya? Que es el mismo que ya señalé. Pero también tienen unidad de hecho, que es el segundo requisito que exige el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Superintendencia para efectos de no infringir el principio de non bis in idem. Y cuando señala el primer Tribunal Ambiental que hay unidad de hecho en la causa Pascualama, y establece los criterios geográfico y estructural. En este caso, todas las modificaciones responden a la unidad generadora. Desde el punto de vista físico, geográfico, es el mismo. Y también temporal, otro criterio que establece el fallo del primer Tribunal Ambiental, todos los incumplimientos fueron constatados en el mismo periodo de tiempo. O sea, era lógico que en este caso en particular la Superintendencia del Medio Ambiente debía sancionar
las modificaciones introducidas por Colbún como un solo cargo, y así lo hizo. Lo que no obsta, su señoría ilustre, a que la cantidad de modificaciones no haya tenido una repercusión y un efecto en la cuantía de la multa. Porque si observamos la multa en este caso en particular y cómo se ejerció el modelo sancionatorio, la multa está dada y el valor de seriedad en este caso está dada principalmente por las circunstancias de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental, que tuvo una ponderación de media a alta. ¿Y por qué? Bueno, justamente por la cantidad de modificaciones, y esto está en el contenido de la resolución reclamada, por la cantidad de modificaciones, por el hecho de que se efectuaron sin la autorización de la autoridad ambiental competente y por haberse efectuado en una zona saturada. Por lo tanto, no fue baladí el hecho de que hayan sido 5 las modificaciones que introdujo Colbún y no una. Por lo tanto, si la Superintendencia del Medio Ambiente hubiese formulado 5 cargos, probablemente, su señoría ilustre, hubiésemos llegado a una multa de una cuantía similar. Bien, los reclamantes de la causa R55 se han referido también a alegaciones relativas a la clasificación de la infracción, a las cuales también me voy a remitir por cuestiones de tiempo al informe adecuado en autos que dan cuenta de una correcta clasificación de la infracción. Los reclamantes no han podido controvertir suficientemente, no han presentado pruebas para acreditar que acá sí se generaron efectos o que acá sí hay una ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también han presentado alegaciones relativas a la ponderación que hizo la Superintendencia de las circunstancias del artículo 40, que no fueron parte de su recurso de reposición, por lo tanto, a juicio de esta Superintendencia debiesen quedar fuera de la presente causa para efectos de su resolución, y sin perjuicio que me voy a remitir a lo expuesto por la Superintendencia en el informe evacuado en la causa R55. Bien, por estas razones, su señoría ilustre, solicito a este tribunal que rechace las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones reclamadas y que confirme que han sido dictadas conforme a derecho, todo con expresa condenación en costa de las partes recurrentes. Muchas gracias. Muchas gracias también, colega, por terminado entonces su alegato. Y vamos a dar paso a la aclaración de puntos de hecho. El tribunal a continuación invitará a las partes a rectificar los errores de hecho que observaren en los alegatos de sus contrarias, naturalmente sin que sea permitido replicar en lo concerniente a puntos de derecho. Para estos efectos ofrezco la palabra en primer lugar al abogado don Matías Montoya, si tiene... Presidente, no, solamente más allá del cambio de mirada que hace el planteamiento de Super, señalar que las modificaciones durante todos estos años siempre han estado respaldadas, quizás en una temporalidad distinta, pero que existen pronunciamientos e informes siempre favorables en el marco de las modificaciones que forman parte de la formulación de cargos, ¿ya? Es decir, no hay nada que quede, por así decirlo, en el aire o que quede sin un respaldo. En el mismo sentido, ofrezco la palabra al abogado don Ricardo Durán. Si hay puntos de hecho... Gracias, presidente. Esta parte no tiene alegaciones de hecho que formular. Tampoco, señor presidente, no tengo rectificaciones de hecho. Gracias. Gracias, colegas. Voy a ofrecer la palabra a los señores ministros del tribunal. Conforme al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede realizar preguntas a los abogados de las partes con el objeto de que precisen determinados puntos de hecho o de derecho. Ofrezco la palabra al ministro señor Iván Hunter. Muchas gracias, ministro. Ministro don Carlos Baldovino, si tiene consultas. No tengo preguntas, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Por mi parte tampoco. Así es que habiendo cumplido los objetivos de la audiencia, se pone término a esta. Agradecemos a los presentes, muchas gracias y que tengan muy buena jornada. Gracias.
Adiós. Muchas gracias, señor presidente. Muy